Buenas tardes a todos y todas las personas presentes. Mi nombre es Reina Soto Guerrero, soy titular de la Unidad de Género e Inclusión y tendré el honor de compartir la moderación con mi compañera Frida Charbel Toledo Chávez, secretaria técnica de la Comisión de Inclusión. Es un verdadero placer darle la bienvenida a este evento en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTIQA+. Para comenzar, me complace presentarles a quienes participarán. La consejera Grisel Muñiz Rodríguez, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. La doctora María Pérez Cepeda, consejera electoral de los catálogos y colaboradora de los catálogos que se presentan. El consejero Daniel Dorantes Guerra, consejero presidente de la Comisión de Inclusión. Rodrigo Chávez Fierro, coordinador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Estado. Además, nos honran con su presencia Víctor Antonio Carrera Montalvo, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva en Sinaloa. Verónica Sánchez Gutiérrez, exdelegada municipal del pueblo de Santiago Mezquititlán. Adán de Jesús Crispín López, intérprete sordo en lengua de señas mexicana. Agradecemos su presencia y damos inicio con un mensaje de bienvenida de la consejera presidente de este Instituto Electoral, por lo que queda en uso de la voz la maestra Grisel Muñiz. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos y a que nos acompañan el día de hoy. Saludo con mucho aprecio a todos y a todas los que nos acompañan en el presidium y muy especialmente, bueno, quiero saludar y reconocer a mi compañero Daniel Dorantes, a quien su trabajo ha siempre abonado a la búsqueda de la democracia incluyente, garantizando los derechos de todas las personas. Daniel, siempre mi gratitud, mi respeto para todas las acciones que se emprenden. Saludo de igual manera a mis compañeras y compañeros del Consejo General y a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y virtual en este importante evento. Sean todas y todos bienvenidos. Hoy 28 de junio, como cada año, es una fecha en la cual se busca visibilizar, reconocer y dignificar a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTIQA+, ya que ninguna persona debe ser discriminada por motivo de su identidad de género o de orientación sexual. Esta fecha nace de la conmemoración de los disturbios en Stonewall, en Nueva York, en el año 1969, con lo cual dio inicio al movimiento de la comunidad LGBTTIQA+, al tratarse de una serie de manifestaciones contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio del referido año, en un espacio de libertad para la comunidad, convirtiéndose así en un símbolo de lucha por los derechos de todas las personas. En el marco del Día Internacional del Orgullo, es fundamental reiterar la importancia y trascendencia de la gran reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en la que se reconoce la diversidad de la población que compone a nuestro país desde el ámbito constitucional, pero por supuesto también lo convencional. Por ello, las autoridades que conformamos al Estado de Mexicano tenemos el deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas libre de discriminación. Es necesario seguir implementando acciones que materialicen la igualdad en el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las personas. Erradicar actos discriminatorios y de exclusión y con ello se reviertan los escenarios de desigualdad histórica a las que se enfrentan y a las que nos enfrentamos. Para ilustrar la dimensión del reto hay que considerar, por supuesto, a las encuestas. Por ejemplo, tenemos la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género emitida por el INEGI Querétaro, quien nos establece que se cuenta con 153.753 personas mayores de 15 años que se identifican como parte de la población LGBTTIQA+, lo que representa el 8.2% de nuestra población en Querétaro. Así, en términos de las pautas del buen trato para la inclusión de personas con discapacidad y de la comunidad LGBTIQA+, emitidas por este instituto, es que invito a todas las personas que nos escuchan
a reflexionar para que desde cada una de nuestras trincheras hagamos efectivas la inclusión. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nos dice, a través de la sensibilización para eliminar actitudes, prácticas y discursos que tengan y que conlleven prejuicios o actos discriminatorios. Hay que generar conciencia respecto al trato que otorgamos, fomentando actitudes receptivas de respeto y empatía, utilizando un lenguaje que incluya y que nos incluya a todas y a todas las personas, educando desde la igualdad para buscar eliminar los estereotipos, reconociendo la diversidad de las personas que integramos esta sociedad y promoviendo percepciones positivas y una mayor conciencia social. Así, el objetivo de alcanzar una democracia incluyente requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia de todas y de todas las personas. Se trata de informarnos y de alzar la voz en contra de la discriminación, porque es nuestra obligación luchar contra ella y trabajar para lograr una sociedad verdaderamente libre e igualitaria. Finalmente, nuevamente, quiero reconocer el trabajo de mi compañera, la doctora María Pérez, que como siempre lo decimos es pionera y siempre nos deja el sello impregnado en esta institución de hacia dónde caminar y seguir los pasos que nos has dejado sumamente marcados y que por supuesto abonan a seguir en el reconocimiento pleno de los derechos político-electorales de todas y de todos. Y por supuesto, quiero reconocer el trabajo de todo el equipo que liderea nuestro compañero el consejero Daniel Dorantes Guerra, quien gracias a tu trabajo dedicado y con perspectiva incluyente, el día de hoy se van a presentar los catálogos de derechos político-electorales para una democracia incluyente, mismos que estoy segura van a abonar de manera transversal en las acciones que lleve a cabo este instituto para garantizar el ejercicio político de todas, todos y todes. Enhorabuena por este espacio y que sean todas y todas las personas bienvenidas a su instituto, porque la inclusión hace la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta, por sus palabras. Sin duda, estos catálogos contribuyen de manera positiva a la inclusión. Hoy nos reúne la presentación de estos 3 catálogos de derechos político-electorales para una democracia incluyente para personas con discapacidad de la población LGBTTIQA+, y personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. En este sentido, además de la presentación de estos catálogos, las personas invitadas pertenecientes a cada uno de los grupos que se abordan en los catálogos expondrán los retos que observan en su entorno para lograr una democracia incluyente, con el firme propósito de implementar una perspectiva intersectorial en los grupos de atención prioritaria. Antes de comenzar, quisiera agradecer a todas las áreas involucradas por su apoyo en la realización de este evento, un reconocimiento a Sergio Ríos y a Rocío Verbonen por la colaboración en estos cuadernillos y a todas las personas presentes por acompañarnos, así como a la asociación PAN que ayuda. Estos catálogos han sido desarrollados con el objetivo de proporcionar información clara y elemental sobre los derechos político-electorales de las personas con discapacidad pertenecientes a la población LGBTIQA+, y personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Querétaro. A continuación, la consejera electoral María Pérez Cepeda nos brindará una explicación general de los contenidos de los catálogos de derechos político-electorales de las personas con discapacidad en el estado de Querétaro, de los pueblos y comunidades indígenas, así como de la población perteneciente a la comunidad LGBTTIQA+. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos y a todes. Es un gusto estar aquí en este día particularmente y presentando los cuadernillos que contienen un catálogo justamente de los derechos político-electorales, y se ha trabajado en este primer momento
focalizados a 3 grupos de atención prioritaria: personas con discapacidad, personas indígenas y personas de la comunidad LGBTIQA+. Me da mucho gusto que se materialice finalmente este esfuerzo que comenzó cuando su servidora era presidenta de la Comisión en aquel entonces de Asuntos Indígenas e Inclusión, y que pues no, entramos en pandemia, empezamos a trabajar este cuadernillo justamente con Rocío Verbonen. Ella ya lo tenía listo desde hacía un buen rato. Entramos en pandemia, entramos en proceso electoral 2021, se nos vino el tiempo encima y afortunadamente el día de hoy, después del trabajo, la actualización de los propios contenidos de los cuadernillos, pues estamos en condiciones, gracias a que pues Daniel tuvo justamente el interés de darle seguimiento a este proyecto y que lo vemos cristalizado, materializado el día de hoy. ¿Por qué es importante hablar de un catálogo de derechos político-electorales de las personas y de las personas en particular que pertenecen a estos grupos de atención prioritaria? A ver, primero, ¿qué relación tiene esto con la democracia? ¿No? O sea, porque pues, finalmente estamos en un instituto electoral y tenemos que encontrar esa vinculación, desde luego, del ejercicio de los derechos humanos con la democracia a través del ejercicio de los derechos político-electorales. Entonces, primero, la democracia, hemos venido cambiando desde luego nuestra concepción que tenemos de la democracia, de tenerla nada más pensada como, es una forma de gobierno a través de la cual pues nos organizamos y vamos a las elecciones cada 3 años y elegimos a nuestros representantes y elegimos a nuestros gobernantes y se acabó la democracia, y que vayan todas y todos a votar. Ahí, digamos, desde luego es una parte, pero no podemos hablar de una democracia completa si nos referimos únicamente a este concepto de democracia. Nuestra Constitución, fíjense que dice que la democracia es un sistema de vida. Ahí ya vamos a un concepto mucho más amplio de lo que es la democracia, y es un sistema de vida que se funda justamente en el mejoramiento constante económico, social y cultural de un pueblo. Entonces esto ya es un ámbito, un espectro bastante más amplio que nos incluye a todas y a todos desde la igualdad y desde la diversidad, ¿sí? Como lo decía la consejera presidenta, no podemos hablar de democracia si no estamos todas y todos, si no hay las condiciones para que participemos en igualdad de condiciones todas y todos. No podemos hablar de democracia si la democracia no es incluyente. Entonces, ¿cómo podemos mejorar, cómo podemos tener un sistema de vida en el que mejoremos nuestras condiciones económicas, culturales, sociales, como sociedad, como pueblo? Pues ejerciendo de manera igualitaria y de manera libre nuestros derechos humanos. Y llegamos aquí a otro tema. Tenemos reconocidos los derechos humanos en una serie de instrumentos internacionales que desde luego aquí el maestro Rodrigo Chávez Fierro nos hará favor de ilustrarnos seguramente en ese tema. Tenemos reconocidos nuestros derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestra Constitución local, en una serie de instrumentos. Todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad, en derechos y en libertades, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nacemos libres e iguales en dignidad, en derechos y en libertades, sin distinción. ¿Por qué hablamos de que hay una distinción? ¿Por qué habría una distinción si dicen los tratados internacionales, si dice la Constitución local y la Constitución federal, que todos somos, todas y todes, somos libres e iguales en dignidad, en libertad y en derechos? ¿Por qué? Porque pues una cosa es justamente que estén reconocidos nuestros derechos, que esté reconocida nuestra igualdad para ejercer nuestros derechos, y otra que es que se puedan realmente materializar de manera
libre e igual el ejercicio de estos derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque nuestro artículo 1 de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos sin distinción de raza, de origen étnico, de sexo, de religión, de alguna discapacidad o de algún otro tipo de distinción de lengua, en los hechos, fíjense que si hay estructuralmente en nuestra sociedad, pues discriminación y si hay desigualdad que ha llevado a que desafortunadamente no todas las personas puedan o podamos ejercer los derechos en igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario para que todos podamos hacer el ejercicio de nuestros derechos, todos podamos ejercer el ejercicio de nuestros derechos de manera igualitaria? Reforzar, tomar algunas medidas necesarias, específicas, particulares, pensando en cada uno de los grupos de atención prioritaria para que se nivelen, ¿sí? Para que al haber estado excluidos o al haber estado de manera discriminados estructuralmente del ejercicio de los derechos, se puedan incorporar a ejercerlos de manera igualitaria. Entonces, esta serie de medidas y esta serie de acciones afirmativas o medidas de nivelación, pues permiten, están pensadas específicamente, como les decía, en cada grupo de atención prioritaria, inclusive pensando, por ejemplo, ahora que nos va a hablar Adán de Jesús de los derechos de las personas con discapacidad, inclusive en las personas que tienen una discapacidad distinta, ¿sí? Tienen que estar pensadas, si es para las personas con discapacidad, quien tiene una discapacidad visual tiene que tener una medida de nivelación diferente que una persona que tiene una discapacidad auditiva, que una persona que tiene una discapacidad motora, para poder ejercer los derechos, pues sus derechos humanos y por supuesto los derechos político-electorales. Ahora que también Verónica nos va a hablar de pues los retos que ella ve para el ejercicio de los derechos de las personas indígenas, también tiene que haber estas medidas de nivelación, estas acciones afirmativas o estas reglas especiales específicas para que las personas indígenas puedan ejercer sus derechos de una manera nivelada y de una manera igualitaria al resto de las personas de la sociedad. Y bueno, pues aquí pues hay al igual que hay una serie de discapacidades, hay una serie de grupos indígenas que se autoidentifican, que se autorreconocen, que se autodeterminan, que tienen sus sistemas normativos diferentes al de otro grupo o de otro pueblo indígena, y bueno, pues hay que tomar en cuenta cada una de las particularidades de los grupos indígenas para que se puedan ejercer los derechos político-electorales y sobre todo lo que tiene que ver en cuanto al acceso a la justicia, derecho político-electoral, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la consulta libre, previa e informada. Todos estos derechos pues se tienen que garantizar el ejercicio a través de medidas específicas para el grupo al que va dirigido. Y después pues desde luego aquí Víctor, que también nos va a platicar de los derechos de las personas de la comunidad LGBTTIQA+, esas garantías que se tienen que establecer para que las personas que tienen una identidad de género diferente, que tienen una expresión de género diferente o que tienen una orientación sexual diferente puedan ejercer los derechos político-electorales de manera igualitaria y sobre todo en cualquiera de los casos que abordamos el día de hoy, sin discriminación. Entonces, en materia político-electoral hay una serie de derechos que están establecidos justo en estos catálogos y que se van a poder conocer por todas las personas y que serán seguramente de especial interés de aquellas personas que integran cada uno de estos grupos de atención prioritaria, porque hay medidas particulares y específicas que se han tomado para que
el grupo de atención prioritaria que integran pueda ejercer sus derechos, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las personas indígenas, pues sabemos que son alrededor del 20% de la población mexicana, ¿sí? Estamos hablando de más de 20 millones de personas que, bueno, pues desafortunadamente, como ya lo decíamos, la estructura social no les ha permitido integrarse de manera igualitaria como al resto de la sociedad en los temas político-electorales. Por eso hay algunas medidas que se han tomado, por ejemplo, por el Instituto Nacional Electoral, por la Constitución, por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, para que quienes pertenecen a este grupo, quienes son indígenas, puedan ejercer sus derechos político-electorales. Y entonces tenemos, por ejemplo, que a nivel federal, pues hay unos distritos indígenas, distritos federales electorales indígenas, son 25 de hecho, que son exclusivos para que las personas indígenas se postulen a los cargos de elección popular para ser diputados o diputadas, ¿sí? Y también hay en este proceso electoral fueron 9 fórmulas de representación proporcional para diputaciones federales exclusivas para personas indígenas, 4 para senadurías y 1 de representación proporcional en los primeros 15 lugares. Estas fueron las medidas que el Instituto Nacional Electoral señaló como obligatorias para que los partidos políticos postularan a personas indígenas, para que finalmente la integración del Congreso de la Unión cuente al menos con esta cantidad de personas indígenas y se encuentre representado este grupo en el Congreso de la Unión. Pues desde luego tienen una agenda indígena pendiente, preocupaciones, problemas que pueden encauzar a través de sus representaciones en el Congreso, de igual forma a través de las demás representaciones. Esto no es una limitante, pero que pues estando identificadas como personas indígenas, pues pueden entender de mejor manera la problemática que aqueja a este grupo en particular. En el ámbito local, decirles que desde el año pasado, el proceso electoral pasado, tenemos por iniciativa de este Instituto Electoral incorporado a la ley electoral al menos una representante indígena, una persona representante indígena que tiene que haber en el Congreso local, ¿sí? Entonces los partidos políticos tienen que postular en su lista de representación proporcional 2 fórmulas, una de mujeres y una de hombres, para que al terminar de repartirse de asignarse las curules de representación proporcional, si no hay una persona indígena, se pueda ahí hacer la sustitución, pero debe haber al final de cuentas una persona indígena. Y de igual forma en los municipios de Amealco, de Bonfil y de Tolimán, los partidos tienen que postular por lo menos una fórmula de personas indígenas para las regidurías, para que al final de cuentas cuenten ellos también con representación en el cabildo, con representación de la gente que vive ahí en sus comunidades, que conoce sus problemáticas y que sabe cuáles son pues las soluciones que va a llevar al cabildo para proponer, para solucionar esas problemáticas que aquejan a las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, este tipo de acciones se han establecido por parte de las autoridades jurisdiccionales y administrativas electorales, tanto federal como locales, y bueno, pues de esta forma se ha ido avanzando para tener representación indígena en los puestos, en los cargos de elección popular. Respecto a las personas con discapacidad, se han tomado otro tipo de acciones por parte del Instituto Nacional Electoral, acciones también por parte de los órganos locales electorales en cuanto a la vertiente del derecho, del derecho a votar, ¿sí? Es a lo mejor más complicado, por supuesto, para una persona que no puede, que tiene una discapacidad visual, acudir a una casilla a votar,
desarrollarse, digamos, entregarle al presidente de la mesa su credencial, recibirla, dirigirse a la casilla, etcétera, ¿no? Recibir la boleta y saber por quién va a votar. Entonces, dentro de las medidas que se han tomado, pues las personas, por ejemplo, que tienen una discapacidad visual, pueden ser acompañadas de una persona de su confianza. Hay una plantilla braille para que puedan leer la boleta electoral y puedan emitir su voto de manera informada. Las personas que tienen, por ejemplo, una discapacidad motriz, pues hay unas mamparas especiales para que de igual forma puedan acceder a la casilla. La casilla tiene que tener condiciones de accesibilidad y bueno, también la propia mampara electoral tiene que tener unas determinadas condiciones para que se pueda ejercer el derecho al voto. Entonces, de esta forma, así en los diferentes grupos de atención prioritaria, como les digo, pues hay condiciones específicas para que puedan ejercer sus derechos. En cuanto al voto pasivo, pues el Instituto Nacional Electoral estableció para este proceso electoral que se reservaban 6 de los 300 distritos electorales para las personas con discapacidad, uninominales para las diputaciones federales y 2 fórmulas de representación proporcional, y para senadurías se reservó un espacio de representación proporcional en la lista en los primeros 15 lugares. Entonces, de esta forma, pues también se garantizó no nada más el voto activo, sino el voto pasivo, es decir, que las personas con discapacidad pudieran llegar a ser candidatas y además integraran el Congreso de la Unión. En el ámbito local, los partidos políticos debieron postular por lo menos una fórmula de personas integrantes de los grupos de atención prioritaria para el Congreso del Estado y para cada uno de los 18 ayuntamientos en el Estado, ¿sí? Entonces, por último, ya para no alargar más esto, mi participación, respecto de los grupos, respecto de la comunidad, de las personas que integran la comunidad LGBTIQA+, también hay diferentes medidas que se han tomado de manera específica pensando en que las personas puedan ejercer el derecho al voto, y una de ellas tiene que ver justamente con el protocolo para que las personas que van a votar y que no tienen que tienen una identidad de género diferente, una expresión de género diferente a la que está expresada en su credencial de elector, puedan votar sin discriminación, sin que haya un procedimiento de identificación adicional de las personas y que puedan, que no se les tenga que cuestionar, que no se les tenga que pedir ningún otro tipo de identificación, sino que está dentro de la capacitación que reciben los funcionarios de las mesas directivas de casilla para que puedan las personas que tienen una expresión diferente a la que está en su credencial ejercer su derecho al voto. Hay también una serie de medidas que se tomaron también en cuanto a la propaganda en cuanto a la promoción, en cuanto a las campañas, a la difusión de las campañas electorales y a la difusión de las campañas de promoción del voto institucionales para promover de manera particular el ejercicio al derecho al voto, pensando en cada uno de los grupos de atención prioritaria. A nivel federal se garantiza el derecho a ser votado para la integración del Congreso. Se reservó por parte del INE 2 espacios de las 300 curules de uninominales para la Cámara de Diputados y una fórmula de RP y un espacio para las senadurías de mayoría relativa en cualquiera de las entidades federativas. Y bueno, pues en el ámbito local prevaleció la misma regla que yo había comentado anteriormente, que los partidos políticos postularan una fórmula de cualquiera de los grupos, tanto en la legislatura como en los 18 ayuntamientos. Pero bueno, más o menos ya les platiqué lo que es el tema aquí de lo que contienen, lo que van a ver ustedes aquí en los cuadernillos.
en materia de derechos político-electorales. Van a haber también una serie de instrumentos internacionales y otros derechos que tienen las personas de manera, que tenemos las personas de manera general, los derechos humanos, y que de manera específica tienen las personas que integran cada uno de estos grupos de atención prioritaria. El objetivo de los catálogos, pues es justamente eso. Tenemos nosotros una colección por ahí que se llama Conociendo Identidades, Construimos Democracia. Me parece que mientras que nos conozcamos, nos reconozcamos como personas diferentes, como personas diversas en nuestros derechos y en nuestra diversidad, pues vamos a poder seguir construyendo democracia. En la medida en que todas las personas conozcamos los derechos que tienen las personas que integran los grupos de atención prioritaria y las personas que integran los grupos de atención prioritaria conozcan sus derechos y los ejerzan, pues vamos a llegar a ese objetivo que es tener una democracia incluyente, donde participemos todas y todos y todes sin discriminación. ¿Sí? Esa sería mi participación. Agradezco de nueva cuenta, Daniel, la oportunidad de estar aquí con Adán, con Verónica, con Víctor, con el maestro Rodrigo Chávez y pues presentando el catálogo, y te agradezco de nueva cuenta la materialización de este proyecto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, la información que se difunde suma a la consolidación de una democracia incluyente. A continuación, me permitiré presentar a Adán de Jesús Crispín López, quien nos expondrá los retos para una democracia incluyente desde la perspectiva de las personas con discapacidad, de quien me permitiré leer una pequeña semblanza. Adán de Jesús Crispín López, a los 16 años, ganó su primera medalla de oro en las Paraolimpiadas Nacionales, en la ciudad de Querétaro, donde además consiguió el récord en la disciplina de atletismo. Es miembro del equipo de fútbol Real Querétaro, donde ha contribuido significativamente a que el equipo sea tetracampeón de la Liga Nacional. Maestro de lengua de señas mexicana, dedicándose a enseñar y empoderar a la comunidad sorda. Actualmente ocupa el puesto de secretario de la Asociación de Deportistas Sordos del Estado de Querétaro, trabajando incansablemente para promover el deporte y apoyar a los atletas sordos. En 2019 fundó el primer festival de música para sordos en el estado de Querétaro, conocido como Cross and Beat, una plataforma innovadora que ha demostrado que la música puede ser difundida para todas las personas. Actualmente cursa el 5º semestre de la licenciatura en Contabilidad en la Universidad Autónoma de Querétaro, destacándose por su dedicación y excelencia académica. Trabaja como conductor de diversas plataformas digitales, lo que le ha permitido interactuar con una amplia variedad de personas y continuar con su labor de maestro de lengua de señas, contribuyendo al desarrollo y la inclusión de la comunidad sorda. Adán, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero, quiero agradecer al Instituto Electoral de Querétaro, a la presidenta también por invitarme para platicar sobre diferentes temas y las barreras que hay. Son 3 barreras las que son muy importantes. La primera barrera es que falta información, falta difundir la información, no hay suficiente información en lengua de señas para conocer la trayectoria e historia de cada candidato que se postula. Este año, en el 2024, yo descubrí y se me abrieron los ojos y el mundo, y quiero agradecer al Instituto Electoral por eso, porque de verdad en los diálogos, en los debates, pude conocer la propuesta de cada uno de los candidatos y pude descubrir lo que cada uno quería o estaba ofertando. Que las personas con discapacidad pudieran participar. Antes no podíamos hacer eso. Cuando estábamos pequeños, papá y mamá nos dicen por quién debemos votar, nos dicen, ay, nosotros obedecemos lo que debemos ir a votar. Pero ¿cómo? Ahora, gracias a eso,
que ya hay intérpretes en los debates, ahora yo puedo decidir por quién voy a votar y poder decidir para el futuro de México. También aquí en Querétaro, solo un candidato, no voy a decir el nombre de quién, tuvo intérprete de lengua de señas durante su campaña. Fue el único que tenía intérprete. Todos deberían de tener, senadores, diputados, todos los candidatos deberían de tener, para que todos pudiéramos entender, deberían de contar con intérpretes para que podamos conocer las propuestas de cada uno de ellos y poder decidir cuando vayamos a votar. La segunda barrera que es importante es que las personas sordas no tienen puestos políticos. Perdón. Sí, lo siento. Ok, quiero hablar de qué es la democracia. La democracia no es únicamente la información o ir a votar nada más, no. La democracia es igual que las personas puedan postularse a candidatos y puedan participar. Los sordos, también nosotros somos abogados y también somos médicos, nosotros también podemos decidir, los sordos, nosotros también somos profesionales, nosotros también estudiamos carreras, arquitectos, contadores, también nosotros tenemos el derecho a podernos postular en la política y poder ayudar a tomar las decisiones. La tercera barrera que es muy importante es en la educación y en la sensibilización, en el tema de la discapacidad para todos. Hay que hacer conciencia, generar conciencia del tema de la discapacidad. Adaptar la ciudad, por ejemplo, en el tema del día de las votaciones. Las casillas están ubicadas en un parque, pero no hay rampas de acceso para personas con sillas de ruedas, no hay intérpretes presentes que te den información. Para los ciegos falta señalización en braille, no hay información. Entonces nosotros estamos esperando nada más la necesidad, que alguien tenga la voluntad de ayudarnos o que sea intérprete de ayudarnos y explicarnos cómo podemos hacerlo. Entonces se necesitan intérpretes también de esto y de braille. Pero yo sé que poco a poco y paso a paso en el futuro lo vamos a lograr. Quiero agradecer mucho al Instituto Electoral por visualizarnos a las personas con diferente discapacidad y buscar la forma de incluirnos realmente, siempre. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Ada, por tus aportaciones que sin duda nos dejan reflexionando. Ahora, damos la bienvenida a nuestra segunda ponente, Verónica Sánchez Gutiérrez, quienes compartirá los retos para una democracia incluyente desde los pueblos y comunidades indígenas, y de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular. Verónica Sánchez Gutiérrez es una figura destacada y querida en el pueblo tomí de Santiago Mezquititlán, Amealco de Buenfil. Ha dedicado su vida al servicio de su comunidad, preservando sus raíces culturales y contribuyendo al desarrollo social y político de su pueblo. Desde su temprana juventud, Verónica ha sido una defensora apasionada de las tradiciones, de la lengua materna y de la vestimenta de su pueblo. A lo largo de los años ha mantenido viva la identidad otomí, siendo un ejemplo de orgullo y dedicación para la generación de futuras generaciones. Con una trayectoria política que abarca 2 décadas, Verónica ha ocupado diversos cargos dentro de su comunidad, bajo los principios del sistema normativo indígena. Desde su rol como presidenta del Comité de la Asociación de Padres de Familia hasta su labor como coordinadora del programa Juntos Contigo del Gobierno Estatal, Verónica ha demostrado su compromiso inquebrantable con el bienestar de su gente. Su trabajo como intérprete certificada en lengua otomí en el ámbito de la procuración y administración de justicia es testimonio de su dedicación y garantiza el acceso a la justicia para su comunidad, rompiendo barreras lingüísticas y culturales en el sistema legal. Como delegada municipal de Santiago Mezquititlán, Verónica lideró numerosos proyectos de desarrollo social, desde el mejoramiento de viviendas hasta la ampliación de servicios básicos como luz y agua potable. Su visión y liderazgo fueron fundamentales en la realización del proyecto de modernización de la plaza y de la emblemática monumental muñeca Lele, que se ha conocido y que es un símbolo de orgullo e identidad para el pueblo tomí.
El legado de Verónica Sánchez Gutiérrez perdurará en Santiago y más allá, reconozcámosle el poder transformador del compromiso, la dedicación y el amor por nuestras raíces culturales. Su ejemplo inspirador continuará guiando a las generaciones futuras en la perseverancia de la herencia otomí. Adelante, por favor, Verónica. Adivingato, como diga, caber paña di yogawa, pagamongana chiti, digue no di peque carnini digen Santiago Mezquititlán. Pues, y di koyaga, di yogawar paña, di handgana mi owigane, yoguane, y da yade, o di amengo kebu, la miyagushin idvinu, beto bin idvinu despaca gekaga, y gashihe, Hongkao no di pekebu, Hongkao no di edkebu, hogar eshke digem tzidbi, diekam hinike. Pues, como diga. Pues, buenos días a todos y pues muchas gracias por la invitación que el día de hoy les voy a hablar tantito de, pues, de lo que nosotros realmente pues hacemos en la comunidad y me da gusto, yo creo que veo, pues en este caso a mi compañero Max, que también fue una autoridad pues otomí en la comunidad de Santiago Mezquititlán. Y pues para mí es un gusto, un honor, ¿verdad?, de estar aquí. Lo puedo decir a viva voz, pues ya lo comentaban, pues fui la primera mujer delegada de Santiago Mezquititlán. Durante muchos años yo creo que habían sido por usos y costumbres y aún así seguimos conservándolo, esas tradiciones, pero todo el tiempo había sido hombres. Y ya lo comentaban, pues desde muy pequeña me gustó el ámbito político y pues no tanto el ámbito político, sino como de ayudar a los demás, que en la cual pues siempre ver por no el interés mío, sino el interés de todos. Me gustaba, pues yo participaba en este caso pues en las campañas de los candidatos en su momento, porque ya yo estaba muy jovencita, yo iba en la prepa cuando yo empecé. Pues yo veía sus propuestas y yo decía, bueno, ¿y nosotros por qué la gente de Santiago también no podemos? ¿Por qué también las mujeres? Porque en sí pues la tradición era de que pues las mujeres era para estar en casa, eras para estar en el hogar, con los niños, en la atención al marido. Pero pues mis sueños o mi visión no era eso, era de que pues teníamos que romper esos récords y decir, también nosotras podemos hacer otras actividades, no nada más los hombres, también podemos involucrar en el ámbito político, pero la verdad yo no veía y reconozco en este caso por la institución, la verdad, porque el IEQ, en este caso, porque pues han ido involucrando pues también gente indígena. Antes yo veía que pues nada más eran pues la fórmula y como cayera, y dónde estaba la gente indígena, realmente pues nada más era como que la foto, ¿no? Lo que yo veía, sí, las comunidades, se recuerda cuando realmente son campañas, cuando tenemos que ir a hacer una promoción, pero de allí fuera yo no veía que se involucraba la gente indígena, mucho menos las mujeres, ni por idea ni por sueños, ¿no? Entonces realmente, la verdad yo veía y decía, pues yo creo que tenemos que hacer la diferencia, tenemos también que alzar la voz, tenemos también que alzar la mano, decir de que también nosotros, pues aquí estamos, que también nosotros sabemos y podemos. Yo creo que también podemos aportar mucho, porque no nada más es ir a votar y a votar a los candidatos, a votar a nuestros gobernantes, y nosotros dónde estamos, dónde vamos a participar. Entonces yo creo que esa parte a mí me indució. La verdad, y ya lo comentaba, pues yo creo que siempre me gustaba como que también esa parte de apoyar, ¿no?, de gestionar, y se me dio la oportunidad, se me presentó la oportunidad. Yo creo que durante todo ese tiempo yo estuve trabajando, estuvimos como gestores, en este caso en el INPI, como gestores para bajar recurso, para bajar proyectos hacia la comunidad. Y estuve trabajando en la presidencia municipal de Amealco, me dieron la oportunidad de ejercer algún puesto político ahí, entonces dije, pues sí se puede, o sea, sí se puede romper esas barreras, esos récords. No nacimos nada más para cuidar a los niños, no nacimos nada más para estar en el hogar, entonces sí podemos hacer muchas más, que todavía yo creo que la barrera lo pone uno solo, lo alto lo pone uno solo.
a veces ha faltado en este caso había faltado esa información, esa motivación de que también nos involucrara, la verdad, y entonces yo creo que en este caso, pues en el 2018, dije, pues voy a competir. No pierdo nada con intentarlo, voy a intentar, incluso fuimos 4 candidatos en su momento, 3 eran hombres y yo era la única mujer. Entonces yo creo que pues me sirvió durante todo el tiempo que yo había venido trabajando, la gestión de estar apoyando pues con la ciudadanía en diferentes pues aspectos, ¿no? Entonces pues sí me dieron la oportunidad a la gente de la comunidad, a la gente de mi barrio, pues me dio la oportunidad de participar y pues es como logro yo y la voluntad del pueblo, más que nada del pueblo de Santiago Mezquititlán, y fui elegida como usos y costumbres que hacemos en Santiago. Todavía seguimos con esas costumbres, ahí es por fila, no es por votos secretos, sino es por filas. Quien tenga más gente es como uno gana, y yo creo que pues la verdad así fue nuestra elección, y pues yo gané con este cierto porcentaje y pues fui la primera mujer delegada. Posterior a ello pues me invitan en el 2021 para ser candidata a regidora municipal, de la candidata que iba en su momento. Pues también digo, pues vamos a intentarlo, nunca lo he hecho, no he sido parte de, pero pues vamos a sumar, no con la intención pues también para poder, ya lo comentaban, pues tener a alguien en el municipio de que pues le puedan dar a la atención a nuestra gente, porque sí, realmente pues la mayoría de la gente de Santiago, San Ildefonso, que todavía es donde más se conserva la lengua, pues es donde más utilizan, llegas a una dependencia, no hay alguien que te entienda, no hay alguien que hable tu mismo lengua, pues es difícil, es algo complicado, y a veces hasta se enojan los funcionarios, es decir, pues te estoy diciendo y no me escuchas, pues viceversa, porque tampoco le escucha lo que le dicen, ¿verdad? Entonces sí, es necesario, y yo creo que esa parte pues no se ganó, pero se hizo el intento, y el día de hoy pues yo creo que seguimos trabajando, ya lo comentaban, pues yo creo que nuestro pueblo de Santiago se transformó. Yo creo que es diferente durante pues el tiempo que yo estuve dentro de mi delegado, que en este caso fue como delegada municipal de Santiago Mezquititlán. Se logró un proyecto pues muy importante, y lo digo porque no fue algo sencillo, fue algo muy complicado, pues había grupos opositores que no quería que se realizara, pero yo creo que la voluntad de la gente, porque no significa de que si eres indígena vas a seguir estando en la pobreza, vas a seguir estando en el lodo, yo creo que no, también tenemos que cambiar, también tenemos que ir avanzando, y el día de hoy pues tenemos pues nuestra plaza pues muy bonita, rehabilitada. Se los invito el día que gusten ir a Santiago, no se crean de que pues también somos bien conflictivos, somos gente trabajadora, los de Santiago somos gente de trabajo, somos gente también agradecida, porque mucha gente luego dice, no, esos de Santiago no voy porque son bien conflictivos. No es cierto, no por unos, pues a veces la mala fama lo hay, ¿verdad? Pero la verdad, Santiago es diferente. Santiago es gente de trabajo, es gente con provecho, es gente que le gusta salir adelante. La verdad, y yo creo que Santiago se ha ido transformando como hombres y mujeres, que en este caso yo creo que nuestros gobernantes ha ido impulsando pues nuestras artesanías que hemos sabido hacer en el pueblo, que es la muñeca lelé, nuestra servilleta, nuestra vestimenta, que el día de hoy lo traigo porque pues es mi vestimenta y lo porto con mucho orgullo, la verdad, porque es algo que me identifica como ser originaria del pueblo de Santiago Mezquititlán. Entonces yo creo que todos nuestros habitantes pues seguimos trabajando, seguimos elaborando lo que a nosotros nos corresponde, pero también seguimos participando. Yo creo que el día de hoy, cuando yo empecé en la política, cuando yo empecé esto, eran muy pocas mujeres los que habían, la verdad, la mayoría pues eran puros hombres. El día de hoy ya se están involucrando varias mujeres, y eso da gusto. Eso significa que estamos avanzando, pero aún así falta mucho por hacer, aún falta mucho por ir involucrándose. ¿Cuál ha sido el gran opositor ahí? El miedo. El miedo, superar el miedo, porque no es tan fácil. En primera, una mujer pues siempre está con el miedo de que, por ejemplo, si es jovencita, por los papás, si ya es una mujer adulta, pues el marido, la misma sociedad. Entonces, pero yo creo que se puede, a prueba de ello el día de hoy estoy yo aquí,
pude ser delegada municipal de mi pueblo, entonces, ¿por qué no avanzar? ¿Por qué no avanzar? Entonces, yo creo que esta parte, pues sí podemos, y yo hago la invitación, pues a que nos involucremos, a que nos demos ese espacio, a que nos atrevamos a romper pues esos estereotipos de que la mujer no puede, porque la mujer indígena también podemos, también tenemos capacidades, también somos iguales, traemos la misma igualdad como todos, no porque sea indígena sea diferente, no porque sea indígena no puedo, sino todo lo contrario, también tenemos esas capacidades que en la cual podemos también lograr a ocupar a un puesto político, no nada más a los mestizos, también la gente indígena, también la gente, más que pues sí, le pedimos al instituto pues mucho apoyo porque no es tan fácil, y yo creo que ya lo comentaban ahorita, pues ya por ley, pues como que dicen, mandan a alguien sí, para que represente, y eso es bueno, la verdad eso es bueno, y eso nos ha ayudado bastante, le digo, porque si no, llega el tiempo de campañas, pues bueno, su fórmula de cada quien y los indígenas ahí nos vemos, ¿no? Pero yo creo que ese gran impulso que han hecho, pues ahí vamos de la mano, pero yo creo que todavía no llegamos al objetivo principal, que también tenemos que ser nosotros propios o sacar un candidato pues nato de la misma zona indígena, ¿verdad? Pero yo creo que pues paso a paso, ¿verdad? Entonces yo en este caso pues yo pues agradezco esa gran iniciativa que tienen, que no se quede ahí nada más, que se siga, y yo creo que el catálogo que están haciendo está bien para que se dé a conocer, porque a lo mejor los poquitos que sabemos, pero pues que se llegue a más gente, a más ciudadanos, para que sepan cuáles son nuestros derechos y qué tenemos que hacer, que realmente no estamos solos, tenemos en este caso pues el acompañamiento del instituto. Entonces yo creo que esa parte pues es algo muy bueno, y pues la verdad me orgullece y me da gusto que me hayan tomado en cuenta, me hayan hecho la invitación de estar aquí compartiendo este pequeño mensaje, y pues antes que nada pues muchísimas gracias, y pues aquí estamos. Muchas gracias. Es muy interesante la visión que nos comparte sobre los retos. Antes de continuar con la presentación del último catálogo, y toda vez que la presentación que se hace es en conmemoración del orgullo LGBTTIQA+, y con la finalidad de buscar el respeto y la no discriminación, les presentaremos el siguiente video. ¿Sabes qué se conmemora el 28 de junio? Se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTTIQA+, con el objetivo de denunciar con orgullo y dignidad la existencia de las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual. Existencia que fue, y es en ocasiones, criminalizada, estigmatizada y satanizada. Tiene su origen el 28 de junio de 1969, es decir, hace un poco más de 50 años, cuando una redada policial resultó en un enfrentamiento entre policías y las personas que se encontraban al interior del bar Stonewall Inn en Nueva York, al que acudían personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual. Como parte de la conmemoración se realizan marchas del orgullo en diferentes ciudades del mundo. Por ejemplo, ¿sabías que la primera marcha del orgullo en México fue el 29 de junio de 1979? La lucha individual y colectiva por el reconocimiento y la igualdad hacia la comunidad de la diversidad sexual no es algo reciente, por lo que este día es una invitación para reflexionar sobre los logros y alcances obtenidos gracias a los diferentes movimientos, así como lo que podemos contribuir desde nuestra posición para la eliminación de estigmas y la discriminación. Recuerda que ser tú misma, tú mismo o tú mismo siempre será motivo de orgullo. Esperamos que este video invite a recordar la necesidad de relacionarnos sin estigma o prejuicios. Ahora bien, a continuación, nuestro tercer ponente, Víctor Antonio Carrera Montalvo, compartirá los retos a los que se enfrenta la población LGBTTIQA+, por lo que me voy a permitir leer su reseña curricular. Víctor Antonio Carrera Montalvo es vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Distrital del INE en el estado de Sinaloa. Cuenta con estudios de licenciatura en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestrando en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.
Ha cursado diplomados en Derechos Humanos, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Política y Programas Públicos, Derecho Probatorio en materia electoral. Además, ha acreditado diversos seminarios, talleres y cursos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, discriminación, participación ciudadana, derechos humanos y derechos político-electorales. En materia de diversidad sexual y derechos de las personas LGBTIQA+, se ha capacitado a través del Centro de Investigación y Promoción para América Central de los Derechos Humanos, Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Desde octubre de 2023 se desempeña como miembro del Servicio Profesional Electoral en el sistema del INE de 2018 a 2023, fue miembro del Servicio del Sistema aquí en este OPLE, mediante el cual obtuvo las 2 primeras emisiones del incentivo anual por evaluación de desempeño. Ha sido observador electoral, ha sido ponente y tallerista en diversas instituciones públicas y educativas al interior del país sobre temas electorales, educación cívica y participación ciudadana. Ha sido capacitador asistente electoral de 2015 a 2016 en los distritos 12 federal y 19 local, ambos en el estado de Puebla. De 2012 a 2013 se desempeñó como asesor local en el municipio de Cañada de Morelos, Puebla, para el programa de alfabetización que implementaron de manera conjunta la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de México y el Gobierno del Estado de Puebla. También colaboró en la elaboración del libro Historias de Red Bibliotecas Públicas en el Estado de Puebla, publicado en 2010. Adelante, Víctor. Muchas gracias, maestra Reina. Buenas tardes a quienes nos acompañan aquí en el recinto, a quienes nos siguen en las redes sociales. Enormemente agradecido y honrado con la invitación de regresar aquí al Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Maestra Gris, consejero Dorantes, consejera Mari, gracias por la invitación. Y especialmente en este día en el que pues estamos conmemorando, ¿no? Cerrando prácticamente un mes, el conocido mes del orgullo de la diversidad sexual, en donde pues como ya se ha manifestado a través de procesos históricos hemos buscado el reconocimiento de nuestros derechos humanos y pues en este caso de los derechos político-electorales que como personas también tenemos. ¿Qué retos identifico yo como miembro de la comunidad, como miembro de la diversidad sexual y desde una visión un tanto institucional, pues al pertenecer precisamente a uno de los institutos que se encarga de garantizar el ejercicio de estos derechos político-electorales de las personas? Ya mencionaban hace rato que desde procesos anteriores se han implementado acciones afirmativas y medidas de nivelación en las que se buscan precisamente que las personas de la diversidad sexual tengan una representación en los distintos espacios de opinión pública y de poder. Sin embargo, siguen siendo espacios todavía muy limitados. Como mencionaba hace rato Verónica, corremos a veces el riesgo, ¿no?, de aventarnos, de querer participar, de querer involucrarnos, pero como el mismo video mencionaba, a veces esa misma iniciativa, esa misma motivación es criminalizada. Entonces nos enfrentamos principalmente a una situación de empatía social. Mencionaba la consejera María hace rato que nuestra Constitución señala que nosotros nacemos libres e iguales. Sin embargo, ya en el ejercicio pleno de todos los derechos, no solo los político-electorales, sino de los derechos humanos, no todas las personas tenemos este acceso para el libre ejercicio de cada uno de estos. Tenemos casos de violencia contra personas de la diversidad sexual y también personas cisgénero o personas heterosexuales que han vivido situaciones en donde por postularse a algún cargo, por querer ejercer algún cargo público, por estar en una situación de poder, han perdido incluso hasta la vida. Muy sonado el caso de la magistrade Osiel Baena, que aún no tenemos el año de este suceso, quien fue pionero en la búsqueda de los derechos de las personas de la diversidad sexual y que se catalogó como un crimen pasional, porque muchas veces a eso es a lo que nos enfrentamos, a que nos rebajen a situaciones de violencia que se catalogan como crímenes pasionales, cuando no nos damos como instituciones el tiempo, el espacio para dedicarnos a investigar realmente qué sucedió, para no revictimizar a las personas y para esclarecer los hechos.
Hoy día nos enfrentamos, acabamos de cerrar a nivel federal un proceso electoral en el que, si bien hubo acciones afirmativas para que las personas se postularan, en donde ya nos mencionaban que por el principio de representación proporcional, cuántas candidaturas tenían que postular por fórmula, tanto para diputaciones como para senadurías, cuántas de representación proporcional. Sin embargo, ¿cuántas de estas candidaturas realmente fueron candidaturas efectivas? Al principio de la mención de Verónica, decía la licenciada Frida, ella es una persona destacada y querida en su comunidad. ¿A qué voy con esto? Muchas de las personas de la diversidad sexual que fueron postuladas en este proceso electoral o en procesos electorales anteriores no son personas reconocidas dentro de la diversidad sexual. Son postulaciones autoadscritas, porque el mismo acuerdo simplemente señalaba como requisito para que la persona se postulara como una autoadscripción, y una forma de comprobar. Activistas y organizaciones distintas enfocadas en la protección de los derechos político-electorales de la comunidad, de la diversidad sexual, han señalado precisamente que muchas de estas candidaturas que tuvimos en este proceso electoral, tanto a nivel federal como en los distintos estados, no eran realmente candidaturas que representaran a las personas de la diversidad sexual. En el proceso electoral anterior, 2020-2021, se logró tener espacios a nivel federal el Congreso con algunas diputaciones de personas trans, en algunos estados, como en el caso de Sonora, su Secretaría de Bienestar, en el Estado de México, una de sus alcaldías, que en este proceso electoral se reeligió y que ganó, y así, pero han sido pocas las personas y han sido pocos los espacios que realmente hemos conseguido a través de verdaderos representantes. No hay un criterio más allá de la autoadscripción como persona de la diversidad sexual para que a mí realmente esta población me reconozca como alguien que los va a representar, alguien que sí va a velar por sus intereses. Verónica hace rato mencionaba que ella desde muy joven se ha enfocado precisamente en su comunidad, en el trabajo social, en la labor, y que gracias a esta identificación de pertenencia que ella tiene con su pueblo, pues es que ha buscado y ha logrado mejoras para él, ¿no? En ese sentido, los espacios que se nos asignen a todas las personas, no solo a las personas de la diversidad sexual, tendrían que estar representados por personas que pertenezcan a estos espacios, porque de lo contrario entonces no existen políticas públicas, no existe legislación, no existen acciones reales y tangibles que se materialicen en el bienestar de las personas. Particularmente hablo en este caso sí de las personas de la diversidad sexual. Entonces, tenemos incluso dentro de las mismas instituciones a veces procedimientos que les falta robustecerse, que les faltan mecanismos que realmente nos garanticen que quienes van a llegar a ocupar estas posiciones sean personas que realmente están identificadas y reconocidas por la misma población. Hoy día tenemos en el caso de Michoacán 8 alcaldías de mujeres trans que se postularon así porque simplemente se reconoció, estas personas que son hombres cisgéneros que se postularon como mujeres trans, ganaron las alcaldías, y entonces las organizaciones civiles están impugnando precisamente estos resultados porque no me está representando a mí una mujer trans como debiera ser. Por el simple hecho de que yo dije que era una mujer trans, por ese simple hecho me registraron en este rubro. Y entonces en estos espacios que son, reitero, muy limitados para las personas de la diversidad sexual, pues los ocupan todavía personas que no pertenecen a la diversidad sexual. Y entonces es un ciclo en donde repetimos patrones que han violentado los derechos político-electorales, en este caso, de otros grupos de atención prioritaria, díganse mujeres, díganse personas indígenas, díganse personas con discapacidad. Entonces, tenemos como instituciones un reto enorme que es garantizar realmente un espacio digno y seguro para los distintos ámbitos, para los distintos grupos, y que realmente estos espacios se ocupen por personas que pertenezcan a estos espacios, porque desde ese espacio que se nos está dando es como tendremos injerencia real en el impacto de la sociedad a la quien se supone que nosotros estamos representando. Entonces, ¿cuáles son los principales retos? El reconocimiento, el respeto y la garantía a los derechos
los derechos humanos y en este caso los derechos político-electorales que tenemos nosotros como personas, dígase a título personal, personas de la diversidad sexual. Es cuanto. Muy interesante la visión que nos compartes y un gusto tenerte aquí. A continuación, es un honor presentar al maestro Rodrigo Chávez Fierro, coordinador del Centro de Estudios sobre Derechos Humanos de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro y colaborador en el contenido de los catálogos, quien nos va a brindar un mensaje en torno a estos temas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Agradecer a la consejera presidenta Griselda Muñiz su presencia, a los consejeros María Pérez Cepeda, Daniel Dorantes, y desde luego las grandes experiencias que nos comparten Adán de Jesús, Verónica Sánchez, Antonio. Salud también a los consejeros electorales que nos acompañan, el querido maestro, doctor Carlos Eguiarte. Bien, a nombre del doctor Javier Rascado Pérez, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, me permito transmitirle sus saludos y su agradecimiento por la invitación a participar en la presentación de estos 3 catálogos de derechos político-electorales para una democracia incluyente. Si bien podemos identificar cuando menos 2 formas de entender la democracia, una sustantiva y otra deliberativa, me parece interesante abordar estas líneas desde la primera concepción, la sustantiva, donde los derechos humanos entrarían, diría Ferraioli, en la esfera de lo no decidible, o como un coto vedado a las mayorías, en palabras de Garzón Valdés, o bien como parte del territorio inviolable en términos de Norberto Bobbio. Ideas, como ya anticipaba la doctora, que entraremos en temas de derecho internacional, ideas retomadas por la Corte Interamericana en el famoso caso Hellman, al señalar que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de las mayorías, es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de las mayorías en instancias democráticas. Es en este marco teórico y jurídico de fondo donde cobra sentido la elaboración de estos catálogos de derechos político-electorales para una democracia incluyente, y no podemos adjetivar de incluyente a una democracia donde corra el riesgo de no garantizarse el derecho a la igualdad y a la no discriminación. El derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos se han abocado prolíficamente a la igualdad y a la prohibición de la discriminación, proclamadas de manera enfática en constituciones, en leyes, en tratados, en declaraciones. No obstante, no hay que ser muy meticulosos para confrontar una realidad plagada de grupos de personas marginadas, excluidas en el goce de sus derechos. Este escenario, en algunos casos, puede constituir discriminación estructural, es decir, una situación sistemática de exclusión, marginación o subordinación que le impide a un grupo de personas acceder a condiciones básicas de desarrollo humano. Si bien tales situaciones de discriminación estructural no son novedosas, su conceptualización por el orden jurídico sí lo es. Es notorio que la noción de igualdad ha evolucionado y se ha robustecido. De la igualdad ante la ley, que partía de la neutralidad del Estado, se ha evolucionado a la igualdad sustancial, dando tutela preferente a sectores vulnerables. Asimismo, se incorporó la mirada hacia la realidad y se prohibieron discriminaciones fácticas o indirectas dadas en la aplicación de normas en principio neutrales, pero que tenían un impacto desproporcionado en determinadas personas. También se abarcó la discriminación interseccional cuando confluyen varios factores de vulnerabilidad asociados a condiciones como edad, sexo, situación de pobreza, discapacidad u otro, los cuales interactúan entre sí de manera simultánea, desencadenando una forma específica de discriminación que no podía entenderse a partir de una visión aislada de cada factor. Pero más allá del desarrollo de los nuevos contenidos de la igualdad y su tutela,
las situaciones estructurales de sometimiento de grupos de personas se siguen proyectando de manera sistemática e incluso en algunos supuestos históricas. La igualdad se enfrenta a una realidad apremiante, plasmada de desigualdades y discriminación. La noción de igualdad estructural o como de no sometimiento se presenta como una instancia superadora de la concepción individualista de la igualdad, permitiendo acercar la tutela de los derechos a los grupos de atención prioritaria. Al concentrarse en la exclusión o marginación, la noción de discriminación estructural se vincula con el concepto denominado igualdad como no sometimiento. La igualdad entendida como inexistencia de opresión alude al imperativo moral de igual libertad como precondición para la autonomía de las personas. Es necesario evidenciar que el reconocimiento constitucional y convencional de la igualdad prohíbe crear o perpetuar estructuras generalizadas de subordinación y exclusión. El concepto de discriminación estructural está íntimamente vinculado a la perspectiva de género, ya que comparte su génesis con la discriminación contra la mujer. Por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero, la Corte Interamericana alertó sobre una cultura de discriminación contra la mujer que contribuyó a que los homicidios no fueran percibidos en sus inicios como un problema de magnitud importante para el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes por parte de las autoridades competentes. En el caso Atala Rifo, importante entendiendo el día en el que nos encontramos, la Corte verificó que se identificaron elementos estructurales de discriminación en torno a minorías sexuales. La Corte enfatizó la reproducción de estereotipos que estaban asociados a la discriminación estructural e histórica que han sufrido las minorías sexuales. De forma más reciente, en el caso de los trabajadores de la Hacienda Brasil Verde, la Corte Interamericana estimó que el Estado incurrió en responsabilidad internacional en aquellos casos en que, habiendo discriminación estructural, no adoptó medidas específicas respecto a la situación particular de victimización. Sobre este caso vale la pena leer el voto razonado del juez mexicano Eduardo Ferrer, que después de subrayar que la Corte consideró a la pobreza como un supuesto de discriminación por condición económica, aportó interesantes elementos técnicos para delimitar las aristas de la doctrina de la discriminación estructural. 4 elementos que señalan para poder identificar si estamos enfrente de una discriminación estructural, como es la presencia de un grupo de personas, es decir, la discriminación estructural siempre se plantea en clave colectiva, una situación generalizada de desventaja, exclusión, marginación o sometimiento, la no necesidad de una condicionante geográfica, puede ser en una comunidad o en todo el Estado e incluso ser intergeneracional, y señala que la discriminación estructural se encuentra su base en la noción de discriminación de facto y no de jure. Como conclusión, podemos señalar que la realidad nos demuestra que muchos grupos se encuentran en situación sistemática e histórica de exclusión o subordinación que les impide acceder a condiciones básicas de desarrollo humano. No es posible concebir una noción legítima del derecho a la igualdad puramente formal y ciega frente a tal contexto. Los elementos que condicionan esta realidad se encuentran imbrincados estructuralmente en la sociedad, por lo que para su superación es necesario la instrumentación de remedios idóneos que puedan entender este conflicto y responder con vocación transformadora de las prácticas, estereotipos y otros elementos estructurales a fin de revertirlos. Y es por esto la importancia de la presentación de estos cuadernos, que lo que buscan es, cumpliendo con nuestra obligación de promover los derechos humanos, el que las personas puedan conocer cuáles son sus derechos, cómo deben de ser garantizados y cómo poder ejercerlos. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias por su mensaje, con el que estamos concluyendo las participaciones y cedemos el uso de la voz al consejero electoral Daniel Dorantes, quien nos dará una reflexión final. Buenas tardes a todas las personas que están acá y a quienes después van a ver el video a través de las redes sociales. Primero, agradecer a Reina y a Frida por la organización del evento, a mis compañeras y compañeros consejeros por la venia para poderlo realizar, y desde luego que a Mari Pérez por ser la gestora y quien ideó la edición de estos catálogos de los derechos político-electorales, y en la mano de Chio Verbonen, que se encuentra aquí con nosotros, quien tuvo a su cargo la elaboración material de los mismos, y agradecerle también a Frida y a Gabriel, que después hicieron la actualización de los mismos. Yo quiero cerrar con una idea que ha surgido en esta semana a partir de una serie de experiencias que he vivido. Tuve la experiencia el martes, la oportunidad de escuchar a Olimpia Coral en la Ciudad de México. Olimpia, que fue la impulsora justo de la ley Olimpia, a partir de sucesos, hechos en los que vivió, tristes, de violencia de género en el ámbito digital. Hoy tengo la oportunidad de escuchar a Adán, de escuchar a Verónica y de escuchar a Víctor, personas que pertenecen a grupos de atención prioritaria. Pero además de ello, personas que viven una interseccionalidad en materia de discriminación. Verónica, una mujer y además indígena. Víctor, una persona de la diversidad sexual y además con una discapacidad parcial. Yo creo que hasta que ocurra el momento en el que salgamos del cascarón, que atravesemos la reja de nuestra casa, la reja de nuestra oficina, y nos demos cuenta que ese mundo que nos han enseñado durante muchos años, occidental y heteronormado, no es tal y no existe, hasta ese momento vamos a empezar a cambiar en una concepción ideológica, no solo en el ámbito de derechos político-electorales, sino de corte social. No es hasta el momento en que reconozcamos la existencia de las diversidades cuando podremos avanzar como autoridades y como sociedad a fin de potenciar los derechos humanos de las personas. Hablar de progresividad es un concepto para mí que ya se dejó atrás, o se debe de dejar atrás, porque este concepto se inserta en la Constitución en el año de 2011. ¿Es real que cuántos años después tengamos que hablar de progresividad para decir hay que garantizar derechos? Lo dejo sobre la mesa. Y si nos vamos un poquito más para atrás, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tiene vigencia a partir de 1948. Desde ese momento se reconocían todos los derechos para todas las personas. Lo que tenemos en la realidad social hoy es que existe un mundo que discrimina, un mundo que es desigual, un mundo que violenta y un mundo que no permite que todas las personas puedan gozar de los derechos. En el Instituto Electoral hemos tratado de dar pasos firmes, al menos al interior, en el sentido de visibilizar y reconocer, de salir de ese cascarón occidental heteronormado que no existe y en el cual muchas personas fuimos educadas así, avanzando con la creación de normas como el protocolo, dos protocolos, uno en tema de género, uno en tema de inclusión, las pautas de buen trato para las personas con discapacidad y personas LGBTTIQA+. Y ahora estos cuadernillos que lo que hacen, diría yo, es en principio ponernos a reflexionar a cada una de las personas que integramos el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que los derechos que están plasmados en esos cuadernillos son derechos que quienes somos del mundo, quienes nos educaron en ese mundo occidental heteronormado, tenemos derechos nomás porque sí, pero que las personas que pertenecen a un grupo de atención prioritaria se les ha excluido y no es ninguna gratificación ni es ningún premio que se los concedamos, eso no es así, deben de tener el derecho de gozar de los mismos. De tal forma que cada una de estas acciones que ha hecho el Instituto Electoral lo que busca es reivindicar un poco a cada una, un poco porque la realidad es que no lo logramos ni en poquito, pero tratamos de hacer esfuerzos, en principio para cambiar esa concepción al interior, pero para reivindicar estos derechos político-electorales de las personas, primero que pertenecen, que son compañeras y compañeros del instituto, pero además aquellas personas que vienen y tocan la puerta por una candidatura, por un partido político, por una duda, por una credencial de elector que no nos toca pero que no saben.
Entonces, todos estos elementos van contribuyendo a un esquema de pensamiento distinto que tratamos de orientar ahora en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. De tal forma que yo les invitaría a que salgamos de ese cascarón. La norma, como decía el maestro Chávez Fierro, pues ahí está, y esa es la igualdad formal, esa es la igualdad que tenemos en la ley, que tenemos en la Constitución, que tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero tenemos que trascenderla. A lo mejor ahorita no es momento de hablar acciones afirmativas, aunque en su momento se tendrá que hablar. Creo que este momento es para invitar a todas, a todos y a todes a que cambiemos este chip y que salgamos de este cascarón y que cada que salgamos a la calle nos demos cuenta que la diversidad es la mayor riqueza que tenemos como sociedad y que no podemos seguir transitando en la calle sin visibilizar esa riqueza y sin esperar que unos estén atrás porque estamos poniendo barreras, construyendo muros que no permiten que cada una de estas personas tengan el ejercicio pleno de los derechos político-electorales. En materia política electoral, yo les diría, tenemos en este proceso electoral un resultado, haciendo un poco referencia a lo que decía Víctor hace un momento, 68 personas adultas mayores que lograron una candidatura, propietarias y suplentes, 31 personas jóvenes en el mismo sentido y 7 personas indígenas. A mí me parece altamente insuficiente esta cantidad. ¿Por qué? Porque además hay un sesgo en la información. Un sesgo no generado por el instituto, un sesgo porque naturalmente existen personas jóvenes y adultas mayores que fueron postuladas a un cargo de elección popular y que llegaron al cargo, y más 7 personas indígenas. Yo diría, bueno, si el estado de Querétaro somos a nivel nacional el tercer estado con mayor población LGBTTIQA+, 8.3%, si no me falla la memoria, ¿por qué no hay ninguna candidatura que haya llegado al cargo? Creo que eso nos hace el poder reflexionar hacia dónde debemos de orientar nuestras acciones afirmativas en un futuro. Las acciones afirmativas no son para la postulación, para mí, son para el acceso al cargo. Y cuando no, en materia electoral, si no tenemos eso, la verdad es que poco podremos avanzar, porque es necesario que las agendas de cada uno de los grupos de atención prioritaria estén arriba. La manera de lograr que las agendas de los grupos de atención prioritaria estén arriba, es decir, en los cargos decisorios de poder, es cuando tengamos personas con poder que puedan impulsarlas. ¿Quiénes son? Las principales personas interesadas en que esas agendas puedan circular. Yo creo que en este aspecto, en lo particular, tenemos una deuda como instituciones electorales, tenemos una deuda como Estado de Querétaro, pero al interior del instituto seguimos trabajando en lograr un cambio educacional, un cambio cultural en todas y todos y todos nosotros, y además en generar una atención adecuada hacia las personas para potenciar sus derechos político-electorales. Yo cierro con lo que inicié: salgamos de este cascarón del mundo heteronormado, del mundo occidental, y démonos cuenta que la mayor riqueza que tenemos como país es la diversidad, y que no podemos seguir transitando por la vida pensando que hay alguien atrás de cada una de nosotras y nosotros y nosotres que no goza de los derechos, no les digo político-electorales, de los derechos humanos que están ahí desde 1948. Muchas gracias. Muchas gracias por esa reflexión, consejero. Gracias a todas las personas del Presidium y a quienes nos acompañaron en este evento. Esperamos que estos catálogos sean de gran utilidad y que puedan ser difundidos. Les recordamos que los mismos están disponibles en la página del instituto. Ahora bien, un factor fundamental es que las personas interesadas puedan tener el uso de la voz. En este sentido, abrimos el espacio para preguntas o comentarios y les invitamos a levantar la mano quienes quieran participar para poder pasarles el micrófono. Hola, buenas tardes, soy Ana Yolanda, directora de la cooperativa Pan que Ayuda, donde generamos empleo para personas con discapacidad, abuelitos y mamás cabeza de familia, a través de la fabricación de repostería y de alimentos. De hecho, reconocimientos, regalos que van a entregarles a ustedes hoy son de Pan que Ayuda. Y bueno, pues la reflexión es que empujamos a que cada grupo, tanto de pueblos originarios, personas con discapacidad y personas de la diversidad, tuvieran acciones afirmativas y que no nos metieran en una canasta donde dijeran, bueno, ya,
van los abuelitos o van los chavos y ya la acción afirmativa está cumplida, porque pues es más pan y sin suspicacias, es más pan con lo mismo. O sea, lo que esperamos es verdaderamente la posibilidad de alcanzar un puesto de elección popular por la acción afirmativa para las personas con discapacidad, para los pueblos indígenas, para las personas de la diversidad sexual. En las pasadas elecciones tuve oportunidad de ser candidata ciudadana con discapacidad, teniendo como vulnerabilidad ser mujer, ser persona con discapacidad y ser mamá soltera. Como candidata decidí rodar las calles, decidí ir a hablar con la gente, escuchar a las personas. Y bueno, pues ¿qué les cuento? ¿No? Que para empezar, con los 2 pesos que nos dieron para una candidatura, pues no pudimos hacer gran cosa. En calles que no tienen banquetas, mucho menos rampas, en transportes públicos que no están hechos para incluir personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Imagínense la brecha de injusticia social a la que nos estamos enfrentando. Aquí me pidieron que invitara a personas con discapacidad para que estuviéramos recibiendo esta información, esta valiosa información, pero pues cosas para considerar es que las personas con discapacidad no pueden salir de su casa porque no tienen ese transporte público incluyente que les permita llegar a no nada más al instituto electoral, sino a la escuela, al trabajo, a los servicios de salud de manera segura. Hay mucho por hacer, compañeros, y les agradezco muchísimo, María, les agradezco muchísimo, Instituto Electoral, que nos ayuden a visibilizar la problemática de marginación, de pobreza, en la que los grupos vulnerables, como nos han llamado, yo no me siento vulnerable. Yo soy Ana Yolanda y trabajo fuertemente para que las cosas cambien. Agradezco muchísimo pues este esfuerzo y celebro que hayamos cada vez más personas, Alejandrina, Mundo, Carlos, que están trabajando, que estamos saliendo, que estamos alzando la voz, que estamos pues siendo un faro para muchas otras personas que viven en condiciones de desigualdad y de injusticia social. Muchísimas gracias. Pues buenos días, buenas tardes ya a todas, todos y todes. Y pues bueno, yo soy Manuel Edmundo Ramos y pues soy presidente de SOS Discriminación Internacional. Y realmente creo que estamos viviendo unas etapas en las que pues hay procesos históricos que todavía requieren de darle más celeridad al avance de la igualdad, porque precisamente yo fui candidato gay de closet en el año 2000, porque las circunstancias de esos momentos me impedían que yo, para no ser violentado, atacado, burlado, etcétera, tenía que estar en el closet, que era una forma de protección. Entonces fui candidato independiente de la Agrupación Política Nacional Feminista Diversa en alianza con Democracia Social, aquí en Querétaro, y pues obviamente el partido pues desapareció, ¿no? En ese momento que encabezaba Gilberto Rincón Gallardo, pero era una persona que visibilizó también la igualdad, la no discriminación hacia las personas con discapacidad y de todas las personas. Después formé parte de la construcción de México Posible en 2003, que no logramos el registro, ¿no?
Y todo eso, pero no logramos el registro, pero logramos precisamente que se posicionaran estos temas, que se fueran abriendo, y después tuvimos a Patricia Mercado en 2006 como candidata a la presidencia, y realmente la sociedad civil, y empezando por las mujeres, que son quienes han abierto las puertas a la igualdad, yo siempre lo he dicho, y las grandes maestras de nosotros, nosotras y nosotres, son quienes han abierto los caminos, y creo que así también las personas con discapacidad y las personas de los demás grupos o poblaciones de atención prioritaria, seguimos participando, pero nos seguimos encontrando con la simulación, ¿no? Con la simulación, con el que no se garantice el acceso a estos derechos, ¿no? Y sin embargo, creo que el papel que tienen las instituciones es muy importante, porque aunque haya una simulación que dice no discriminar, pero sí discrimina, ¿no? Las instituciones como el Instituto Electoral nos han acompañado desde hace muchos años en estos procesos, y yo reconozco al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, porque yo recuerdo que ellos, la primera vez que me invitaron aquí, fue para que les pudiéramos dar una capacitación sobre el tema de la no discriminación, la diversidad sexual, y creo que eso hizo la gran diferencia, que las instituciones primero empezaron su propio proceso de aprendizaje, de herramientas, ¿no? Y ahora tienen más herramientas para poder fortalecer estos procesos democráticos que los estamos viendo plasmados en estos trabajos que se presentan hoy de los cuadernillos. La discriminación es un tema cultural, no sabemos cuánto dure, pero lo que sí sabemos es que el trabajo que hagamos cada quien desde su propia historia y desde las instituciones va a hacer que esto avance, ¿no? No solo es una institución, también yo en mi casa, como sigo repitiendo a lo mejor patrones de discriminación hacia las mujeres, hacia la diversidad, mis comentarios, mis chistes, en las redes sociales también, que lo seguimos viendo de broma, cuando no es broma, ¿no? Entonces yo quería aportar eso. Creo que las instituciones como este instituto tienen una historia de personas, de normas, de elementos que están haciendo que la democracia, como este sistema de vida que nos mencionaba la doctora María Pérez, ¿no? que se implemente realmente desde nuestras vidas personales y luego hacia lo institucional, porque si no trabajamos lo personal no avanza tampoco lo institucional, ¿no? Porque las personas somos las que estamos dentro de las instituciones o de las organizaciones. Entonces yo reconozco al instituto y reconozco la labor de todas y de todos y de todes los que venimos de esos grupos de atención prioritaria, y sobre todo también a las juventudes, porque también a las juventudes no las voltean a ver, siguen siendo parte del discurso, pero no los vemos. Buscamos nosotros siempre que se visibilicen, ¿no? Pero vemos las instituciones, cuando vemos a los jóvenes ahí, que estén en los lugares de decisiones y que sean ellos quienes estén posicionados. El adultocentrismo político, institucional, dice el adulto en el centro, pero no le pregunto, no lo dejo que se escuche, ni le pregunto qué necesita, ni lo dejo que se vea, ¿no? Entonces también yo plantearía ahí que creo que en este momento, no en esta primera parte no están las juventudes, pero van a estar en las otras partes, ¿no? Es que reflexionemos sobre el adultocentrismo que discrimina no solo a los jóvenes, sino a los demás poblaciones en situación prioritaria, ¿no? Gracias y buen día. Di kamali, di yoga, di koya, esta carjunta pagada de temo mho, temo shitoki, di koya porque hingar primero está ya está yo ya ves está qua, di no ya totino hokwa, pa pastino ya koi de nini no
hinti taque no me derecho siempre toque en ti hingi taque para toque nombo. Bueno, ya no le platico más porque no van a entender. Buenas tardes a todos. Ese fue mi primer, cuando dije Adi. Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo también pertenezco al pueblo originario de Querétaro. Yo también soy de Santiago Mezquitlán, el municipio de Amialco. Y pues la verdad me da gusto nuevamente estar aquí. Yo decía en el Tomí, no es la primera vez que estoy aquí, es la segunda, si no es que la tercera vez que estoy aquí, que vengo yo a llevar pues algo importante, pues, ¿no? Vengo aquí a conocer algo importante. La verdad es importante reconocer el trabajo de varias personas que colaboran aquí en el instituto. Qué bueno que se da la tarea de hacer trabajo para sus comunidades o sus pueblos de Querétaro, porque primero a lo mejor es una tarea importante que les toca aquí hacer y que atender su pueblo. Y a mí me da gusto eso. Yo también, yo he sido pues un gestor, un luchador social, que vengo también desde muy, como decía mi compañera Vero, iniciamos desde muy pequeños a luchar. Nosotros cuando nacimos pues ni siquiera sabíamos hablar el español, ni siquiera entendíamos, ni siquiera podíamos, bueno, en mi caso, ni siquiera yo podía comunicarme con ustedes, hermanos o hermanas, pues, porque a mí cuando me tocó ir a la escuela, pues la verdad yo no hablaba el español, me costó mucho para entender. Pero bueno, ahí es donde yo arranqué mi decisión, pues, de decir, bueno, pues pues yo creo que si soy humano, soy persona, pues yo que debo de luchar para poder entender y poder luchar hacia adelante, pues, ¿no? Me propuse eso y gracias a Dios, bueno, pues a lo mejor este es fruto de lo que nos dio. Batallamos mucho desde jóvenes para participar, para entender la política, para entender la vivencia del pueblo, de un pueblo y de una ciudad, que nos costó bastante porque nosotros venimos de una zona muy apartada de nuestro estado, de nuestro municipio. Pero a pesar de eso, nos dimos la tarea de investigar, de participar, de entrar. Pues gracias a Dios creo que con esa lucha nos costó mucho, pero sí logramos a ocupar algunas representaciones. Un servidor le tocó ser delegado municipal, como en el caso de mi compañera que está enfrente. Posteriormente me toca estar en el Congreso del Estado en el 2000 como diputado y gracias a Dios llegué ayer en el Congreso para presidir la Comisión de Asuntos Indígenas del Estado de Querétaro. Ahí me dio mucho conocimiento, pues pude lograr ya entender un poquito más la vivencia de nuestros estados, de nuestra nación. Pero bueno, desafortunadamente la gente que trabajamos, que emprendemos poder hacer una carrera, pues siempre no falta que en el camino nos salga alguien que nos vaya a truncar, a decir, pues ya estás entendiendo, ya estás agarrando el hilo del asunto, pues yo creo que hasta aquí llegas y porque vas a seguir, vas a entender más y vas a exigir más. Es lo que nos hemos topado nosotros, de mucho trabajo que hemos hecho. Llegó el término, pues, donde nos dijeron, pues ya no más, aquí queda, que vuelva a iniciar otros, los que no entienden, para que no sigan exigiendo sus derechos. Pero bueno, con cargo, sin cargo, aquí estamos luchando, estamos trabajando. Desafortunadamente en México vivimos de muchas cosas. Padecemos nosotros discriminaciones, padecemos nosotros pues ahora sí que lo hemos visto que hay muchas omisiones, muchas cosas estamos viviendo. Digo que discriminaciones porque nosotros los indígenas siempre hemos recibido un maltrato ante la ciudad. En una ciudad puede ser nuestra capital o puede ser nuestra Ciudad de México o en algún otro estado. Nosotros en un servidor le ha tocado recorrer a varios estados y nos topamos con muchas cosas. Esa es una, y la otra, nosotros como indígena somos gente que le hemos dado seguimiento a la lucha de los derechos indígenas, que a la cual muchos de nuestros hermanos indígenas que han logrado llegar
en una posición un poquito más alto. Algunos han llegado a ser diputados federales, en algunos han llegado a ser senadores de nuestros hermanos indígenas y ha logrado unas reformas importantes. Algunos en nuestra Constitución se ha logrado plasmar derechos importantes para los pueblos indígenas, pero aquí donde yo digo que no hemos topado con omisiones, porque derechos que de repente los que llegan posteriormente no lo han hecho valer, no nos han dado lo que realmente nos los hemos ganado o lo que nos hemos logrado. Seguimos con esa lucha. Yo espero que más adelante podamos contar con más hermanos, con más hermanas que pueda darle seguimiento a esta lucha social, a esta lucha de derechos indígenas, porque se requiere. En Querétaro todavía vivimos, pues ahora sí que con muchas cosas que nos limita, pues, ¿no? No hemos podido a lo mejor obtener la igualdad como siempre, lo que se está buscando, pero la esperanza no ha muerto, seguimos luchando y seguimos esperando, ojalá el día de mañana algunos estudiantes indígenas, ya sea hombre o mujer, que pudiera integrarse y poder darle seguimiento a esta lucha. Pero de pronto, yo sí reconozco, qué bueno que hay estos trabajos, esto abona mucho de nuestros derechos indígenas y nos fortalece el conocimiento para seguir luchando hasta donde más podemos, y invitarlos a los que hoy no vinieron hoy, seríamos nosotros los mensajeros de ir llevar a nuestra comunidad para poder difundir, y ojalá tengamos eco en esta aportación tan grande que hoy nos está dando el instituto. Y pues de mi parte agradecer y felicidades por este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Ahora, no habiendo más intervenciones, haremos entrega de los reconocimientos a nuestras y nuestros ponentes. Por parte de la consejera María Pérez Cepeda, entrega a Adán de Jesús Crispín López. Un aplauso, por favor. El consejero Daniel Dorantes Guerra entrega el reconocimiento a Víctor Antonio Carrera Montalvo. Finalmente, el maestro Rodrigo Chávez Fierro entrega el reconocimiento a Verónica Sánchez Gutiérrez. Ahora, nos complace invitar a la consejera presidenta Grisel para que pueda entregarle un reconocimiento al maestro Rodrigo Chávez Fierro. Finalmente, el consejero presidente de la Comisión de Inclusión reconoce el trabajo de la doctora María Pérez Cepeda y de la maestra Rocío Berbonen y entrega un reconocimiento.
Ahora, por favor, le solicitamos a nuestra área de comunicación social tomar la foto oficial. Sí. Por favor, si nos ayudan a organizar la foto del área de comunicación social para que salgan las personas asistentes. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y de la Defensoría de Derechos Humanos, agradecemos a todas las personas por su participación y por el acompañamiento en este evento. Sin duda, su presencia e interés es indispensable para seguir en la construcción de una ciudadanía más incluyente. Al término del evento hay un coffee break para quien guste pasar y se estarán entregando los cuadernillos. Muchas gracias y muy